Traten unos del gobierno del mundo y sus monarquías. Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y rijijiji, y rijijijaji, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asado reviente. Y rijijiji, y rijijijaji, y ríase la gente. Cuando cubran las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas. Y que en las dulces patrañas del rey que rabió me cuenten. Y rijijiji, y rijijijaji, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader Nuevos Soles. Yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente. Y rijijiji, y rijijijaji, y ríase la gente. Hola a todos, hoy volvemos a tener aquí a Adrián Celaya, presidente de K-Group, y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, y hoy tenemos muchísimos temas que tratar. ¿Qué tal, Adrián? Hola Javier, pues encantado de estar contigo, como siempre. Estoy muy a gusto charlando este rato contigo y abierto a ver qué temas tenemos. Si hay muchos, pues ya te he dicho que creo que es mejor que sobren que no que falten en este tipo de cosas. Pero bueno, si hay que dejar algunos para otro día, pues los dejamos, ¿no? Pues sí, yo hoy quería empezar con el tema del euro digital porque ha habido hace muy poco pues mucha polémica, ¿no? Que quieren acelerar su implantación y bueno, yo he escuchado los argumentos a favor y los argumentos en contra y realmente no veo que al común de los mortales nos vaya a afectar especialmente. No me parece... Si, lo que veo es que si quisiesen con el euro digital, pues podrían reducir el poder de los bancos comerciales, que hoy por hoy es total, por lo menos en España, y que podría ser un elemento de lucha contra el fraude efectiva. Pero no creo que quieran hacer ninguna de esas dos cosas. Por lo tanto, no le veo yo mucho problema a nivel del ciudadano de calle al euro digital, pero genera tantísimo rechazo que no sé. ¿Qué opinas tú, Adrián? Bueno, vamos a ver, nosotros hemos intentado mantener una posición lo más analítica posible, ¿no? Como hacemos casi siempre cuando ante un determinado tema pues aparece una teoría conspirativa, ¿no? Ni la creemos ni la dejamos de creer. Intentamos, en la medida en que podemos, analizar lo que sabemos, la información que podemos disponer y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Vamos a ver, lo que vimos en este tema es, por un lado, una muy alta preocupación por cómo se está moviendo el sistema monetario a nivel mundial en términos generales, ¿no? Por un lado, con una generación creciente de desconfianza frente a las monedas tradicionales, al euro y al dólar fundamentalmente, pero al euro y al dólar en la medida en que son monedas de confianza, fiduciarias, ¿no? Ya tú ya conocerás este concepto, ¿no? Es decir, esto para mucha gente es sorprendente, pero hasta el año 71 había una relación de alguna forma, entre todas las monedas y el oro. Una relación que de alguna forma anclaba el valor de las monedas e impedía que los bancos centrales, que son los que emiten el nuevo dinero, emitiesen lo que quisieran, porque de una forma u otra los países tenían un compromiso de transformar su moneda en oro a un determinado valor, ¿no? Los últimos tiempos, desde la Segunda Guerra Mundial,
esto era de forma indirecta, porque había un compromiso de transformación de las monedas en dólares y era el dólar el que mantenía el compromiso de transformación en oro de su moneda, ¿no? Esto se rompió en el año 71 y a partir de entonces nuestras monedas han sido de confianza, es decir, que no tienen un soporte real y nos fiamos de que mantengan el valor del conjunto de las monedas que se emiten una relación con el peso de la economía del país, ¿no? ¿Esto de qué depende? Pues de que los bancos centrales abusen o no abusen a la hora de emitir monedas, ¿no? A la hora de darle a la máquina de imprimir, se suele decir. Pero bueno, ahora ya sabéis que no es imprimir, son anotaciones contables, ¿no? Bien, entonces esto en principio se basa en la confianza de que los bancos no van a abusar. Lo que sí que ha ocurrido es que han abusado, sobre todo en Occidente. La emisión masiva de dinero ha sido una de las formas fundamentales de apalancar el creciente endeudamiento, ¿no?, de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y tampoco pasa nada porque se abuse y se utilice para apalancar el endeudamiento mientras no haya opciones alternativas, ¿no? Bien. Entonces, en el caso del dólar, sobre todo, el dólar ha mantenido su hegemonía a pesar de una pérdida progresiva de peso político y militar, pero sobre todo económico, de Estados Unidos en el mundo, y eso lo ha mantenido y lo van a mantener mientras no haya una alternativa que sirva a la gente, a los agentes económicos en general, de refugio en lugar del dólar, ¿no? Pero claro, sí hay una tendencia a que a largo plazo todo eso estalle, es decir, que el dólar sea sustituido como moneda de referencia mundial y que esas monedas de confianza que han abusado sean cuestionadas, ¿no? Y esto ha generado cada vez más, pues por un lado, una especulación sobre que en algún momento volvería el anclaje al oro, o también, por ejemplo, ha tenido una relación muy alta con las modas de las criptodivisas, de las criptomonedas, ¿no? Es decir, con ese run de que en un determinado momento la gente va a cuestionar al euro y al dólar y entonces se va a acercar a otro tipo de monedas que no se pueden crear libremente, como son las criptomonedas, ¿no? Bueno, en ese contexto, la amenaza más cercana es el papel de los países emergentes y los BRICS, ¿no? Los BRICS, no solo el yuan, sino el papel de los BRICS en general, que ya sabéis que poco a poco van desdolarizando el mundo y apostando por comerciar entre ellos en otras monedas y tal. Bueno, dentro de ese proceso, pues en los últimos años, ya hace un año así que no se habla mucho de esto, pero en los últimos años se hablaba constantemente de que los países emergentes iban a apostar por algún nuevo tipo de moneda o varias monedas soportadas en valores reales, en oro y valores reales, materias primas, etcétera. Bueno, esto ya planteaba una amenaza hipotética muy directa para los países occidentales, ¿no? Porque ante un determinado pánico que pueda surgir sobre la economía de Estados Unidos o de Europa, la tentación para los inversores de dejar sus inversiones en euros o en dólares para pasar a inversiones soportadas en valores reales puede ser muy alta, ¿no? Porque ya eso significa que el valor de la moneda no depende directamente de que la economía del país tenga mucho o poco prestigio, vaya bien o mal, sino que hay un compromiso de que esa moneda está soportada en valores reales. Pues en oro, ¿no? Que si yo a ese país le pido que me cambie X unidades de esa moneda por oro o por los valores reales, petróleo, materias primas en los que esté soportado, me los va a tener que dar. Bueno, entonces, ese soporte en valores reales es una amenaza directa para el euro y el dólar. Y este era un argumento muy importante para poner en marcha el euro digital y el dólar digital. ¿Por qué? Porque frente a esa amenaza de descapitalización de Occidente, suponía un añadido en la garantía que se da a los titulares de ese dinero, porque ya tu dinero no está garantizado, digamos, por la solvencia del banco en el que está depositada, sino por la solvencia del Banco Central Europeo. Es decir, se habla mucho del euro digital y del dólar digital, pero
las dos claves fundamentales de ese proyecto son, primero, que es íntegramente digital, porque el euro actualmente ya es digital, pero si queremos lo podemos transformar en efectivo, ¿no? El euro digital no. Y la otra variable muy importante es que las cuentas en las que se deposita no son cuentas de los bancos, sino cuentas del Banco Central Europeo, gestionadas por el Banco Central Europeo. Y esto, como tú has dicho, es una enorme garantía, un plus de garantía muy importante para la gente en una situación de dificultad económica ante una posible desconfianza sobre la solvencia de los bancos. Yo tengo la garantía de la economía, del conjunto de la economía europea. Entonces, puede ser en este sentido el euro digital o el dólar digital una barrera para evitar la descapitalización en ese proceso de amenaza por parte de los países emergentes, ¿no? Pero, por otro lado, se produce lo que tú dices. Son una amenaza para los bancos comerciales. Para los bancos comerciales es perder mercado. Porque serían cuentas que ya no estarían gestionadas por los bancos comerciales, sino por el Banco Central Europeo. Bien, entonces ahí ha habido una tensión durante unos años y una tensión que, bueno, puede resolverse de muchas formas, pero otra cuestión clave es a qué casos se va a aplicar el euro digital, porque ha habido mucha especulación. Dice, bueno, va a entrar en vigor en octubre, pero ¿para quiénes? Va a entrar en vigor a efectos de operaciones internacionales, se ha dicho, por ejemplo. Entonces, no lo sé. Esta es una cuestión clave, porque, claro, la otra vertiente, el que no se pueda transformar en efectivo, puede ser, ahí está el posible riesgo para las personas físicas, ¿no? Es decir, si en la medida en que sea un instrumento marginal o complementario, no hay ningún riesgo. Pero claro, en la medida en que se generalice, puede suponer que quedamos en manos del banco que sea titular de ese dinero. En este caso, del Banco Central Europeo. Sí, claro, sería más peligroso si fueran los bancos comerciales. Esto se ha comentado muchas veces, ¿no? De los bancos comerciales nos podemos escapar si hay un riesgo porque podemos llevar el dinero a otro banco o porque si desconfiamos también de otros bancos lo podemos sacar y llevárnoslo a casa. Esto no lo podríamos hacer con el euro digital. Y quedaríamos de alguna forma en manos de la solvencia del Banco Central Europeo, eso sí. Pero bueno, se supone que es una solvencia superior. Claro, la desconfianza ha surgido porque ha habido algunas declaraciones durante estos años de responsables políticos y económicos de que este podría ser un instrumento muy interesante para la gestión de la política económica en la medida en que podemos incidir sobre los ahorros de las personas, ¿no? Es decir, podemos establecer que la gente ahorre menos, por ejemplo, poniendo un impuesto, ¿no? O estableciendo determinadas cargas sobre las cuentas, estas cuentas en el Banco Central Europeo. También se ha hablado, algunos han hablado, pero esto, bueno, de que ese control de la huella de carbono, por ejemplo, que durante años se ha especulado y ha habido muchas entidades que están ofreciendo a los ciudadanos que se adhieran voluntariamente a ese tipo de control en base al cual controlan tu cuenta corriente, pues lo que gastas, en qué parte consume o genera CO2 o no genera CO2, o gasta carbono o no gasta carbono, ¿no? Ese control de la huella de carbono que podría aplicarse de forma automática a todos los europeos a través del euro digital, por ejemplo, que podrían inducirnos a consumir más, a ahorrar menos, tal. Claro, esto lo pueden hacer también poniendo normativas que obligan a los bancos en la situación actual. Claro. Pero ahí siempre tienes la reserva de sacar el dinero del banco. Cosa que no tendrías con el euro digital. Pero bueno, ¿hasta qué punto hay que desconfiar de esto? Bueno, lo que puede llevarnos a desconfiar es el contexto político. Claro, un contexto político tremendamente tensionado, en el que tenemos una clase política en Europa en situación de pánico, y bueno, lo acabamos de ver, ¿no? En lo que ha pasado en Rumanía,
en Eslovaquia, en Georgia, ahora en Francia con la anulación de la candidatura, con la condena a Le Pen, hay un nerviosismo impresionante en la clase política por el control, un nerviosismo que les ha llevado por el camino de la censura durante años, ahora por el camino mucho más drástico de la anulación de elecciones, y que quizás podría hacerles caer en la tentación de utilizar nuestras cuentas para determinados objetivos. Sí, pero bueno, eso lo podrían hacer ahora también con los bancos normales. Entonces... Sí, la diferencia es exclusivamente esta, que en el de euro digital no tendríamos la salvaguarda de llevarnos el dinero a casa. Entonces, a ver, si yo lo he entendido bien, a ver, a mí me pagarían en euros normales. Y yo, si quisiese, ¿compraría euros digitales o cómo...? Bueno, es que esa es la cuestión. ¿Hasta dónde se va a extender? Porque ahora se está hablando, de un euro digital para operaciones internacionales. Hay muchas hipótesis. Entonces, lo que hay que suponer es que en octubre va a ser un euro para objetivos limitados. Es decir, que no van a obligar a nadie a utilizar euros digitales. Pero claro, una vez que está el instrumento, digamos, la sospecha es que puedan extenderlo, ¿no? Pueden decir, bueno, pues determinados pagos X a partir de ahora se realizan necesariamente en euros digitales. No lo sabemos. ¿Pero serían dos monedas diferentes? ¿Sería la misma moneda? Sí, en octubre sí, desde luego. Sí, sí. O sea, dos monedas diferentes. ¿Y podría cambiar el valor de una y de otra? O sea, que por un euro te diesen euro y medio de euros digitales. No sé los instrumentos de cambio cuáles serán, pero yo entiendo que en principio va a estar en función de paridad. Va a ser un euro, van a valer lo mismo. Van a valer lo mismo. Lo que no sé es los procedimientos de cambio. Es decir, porque claro, el euro digital pierde su función si puedo sacarlo a otro banco. Pierde esa función de control. Me refiero. Pero bueno, si podrás... el cambio fundamental es que el Banco Central se convierte en un banco comercial más, también en ese sentido. Me has generado muchas más dudas de las que ya tenía. Todas las que tenemos, claro. Sí. Porque ahora, yo cuando hablé de esto hace un par de vídeos, y Mariano, que es un habitual del canal, dijo, si el euro digital cotiza en bolsa, será otra estafa más. Y yo dije, es que se están planteando que el euro digital cotice en bolsa, porque entonces sería otra cosa totalmente diferente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, en principio, más que en bolsa, si no hubiese un intercambio directo entre el euro digital y el euro normal, vamos a decir, y el euro actual, el euro digital podría tener su propia cotización no en bolsa, en el mercado de divisas. ¿No? Es decir, que igual que se cambian euros por dólares, pues podría haber una valoración en paralelo del euro digital. Pero claro, si hay un cambio directo y sin obstáculos entre el euro digital y el euro actual, eso no tendría sentido, seguiría siendo el euro, ¿no? Tendrían la misma valoración. Vale. Bueno, pues lo dicho, me has dejado con más dudas de las que tenía. Ya veremos cómo respira todo y cómo acaba. A mí en principio me parecía positivo, ya te digo. Bueno, vamos a otro tema, un cambio radical. He estado leyendo muchísimas cosas sobre la ruta ártica, ¿no? Y las inversiones que están haciendo los chinos en rompehielos y todo eso. Hay que decir que la ruta ártica se usaba habitualmente, la de Rusia, pero en verano. Ahora se está planteando usarse todo el año. Y luego otra duda que me genera es, claro, si se va a usar todo el año, eso genera unos gastos en rompehielos, en puertos de mantenimiento, en un montón de cosas que no sé si sería rentable. Y la otra pregunta, cuando hablan de la ruta ártica de Estados Unidos por Canadá y todo eso,
¿Canadá es transitable en algún momento del año? ¿Es posible? Porque a mí eso me genera serias dudas. Sí, no sé responderte a lo de Canadá. Mi idea es que sí, que la ruta del Ártico tiende o aspira a ser transitable durante todo el año y que los ahorros que se esperan conseguir como consecuencia de la disminución del tiempo del trayecto son tan importantes como para que justifiquen las inversiones, ¿no? Efectivamente, Rusia tiene una flota de rompehielos muy fuerte, China la está fortaleciendo y Estados Unidos lo va a hacer también. Estados Unidos está en ello también, porque parte prácticamente de cero, ¿no? Entonces, en comparación con Rusia, quiero decir. Bueno, vamos a ver, aquí hay una expectativa, por un lado, en los avances en las tecnologías de los rompehielos, que han sido impresionantes, y luego en la suavización del clima, por supuesto. Claro, claro, pero esa suavización del clima no se está produciendo a la velocidad que en principio se esperaba. O sea, estamos partiendo jolines, que el hielo va a ser muy grueso, sobre todo en invierno. Sí, no, la verdad es que no te sé dar detalles técnicos de cómo está evolucionando ese proyecto en concreto, ¿no? Sé que se siguen haciendo inversiones y tanto en infraestructuras como en las flotas de rompehielos y que parece que todos los países afectados pues están apostando porque eso va a ser así, ¿no? Sí, sí, desde luego son 10.000 kilómetros menos lo que harían rodeando Rusia por abajo en lugar de ir por el canal de Suez. Y ya no te digo nada si tienen que ir por la punta de África. Sí, o sea, ahí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, países como Estados Unidos pues no tienen problemas fundamentales en su comunicación comercial exterior, pero no pasa lo mismo con Rusia y con China, ¿no? Rusia, por ejemplo, tiene, ya sabes, altos riesgos de comunicación exterior si, por ejemplo, en un determinado conflicto pues tuviera cerrado el Báltico y el Mar Negro, ¿no? Entonces, disponerle o no disponer de esa ruta del Ártico puede ser un diferencial importantísimo, ¿no? Y también para China, dependiendo del contexto político que se plantee en el Pacífico, ¿no? Sí, de todo el tema de las islas artificiales que están haciendo como locos y todo eso. Y las Kuriles. Las Kuriles de los rusos. Bueno, quería volver un momento al euro digital porque Mariano nos plantea unas preguntas en el chat que son interesantes. Nos dice: hola, buenas tardes, Adrián. ¿Se está formando una burbuja en la compra de oro de inversión? ¿Podría no llegar a ser el oro el respaldo de la moneda fiat? Y luego hace una comparación con el Bitcoin. ¿Tendría algo que ver con el Bitcoin el euro digital? Bueno, vamos a ver. El primer tema. ¿Podría no ser el euro el respaldo de la moneda fiat? Bueno, la moneda fiat es la moneda de confianza, ¿no? Precisamente porque no tiene respaldo. Si lo que hemos dicho antes de moneda fiduciaria, se les llama monedas fiat o fiduciarias a las que no tienen ese respaldo garantizado, ¿no? En principio, las apuestas de países que están apostando por soportar monedas en valores reales están pensando fundamentalmente en el oro. Pero siempre se hace referencia a oro y otros valores reales, ¿no? Otro tipo de bienes, ¿no? Petróleo, etcétera, ¿no? El oro de inversión, dices. La primera pregunta estaba relacionada con el oro de inversión. Sí. No sé si la tienes ahí. Sí, sí. Que si se está formando una burbuja con el oro de inversión, porque se está invirtiendo muchísimo en oro, está subiendo muchísimo el oro en los mercados y eso sí se está formando. Bueno, vamos a ver. Cuando hablas de oro de inversión, quizás estás pensando en el oro no físico, ¿eh?
lo que sí se está produciendo es también una aproximación entre el valor del oro de inversión y el valor del oro físico, que nunca ha sido exactamente el mismo, ¿no? Entonces, el incremento que se está produciendo en el valor del oro, yo creo que no es especulativo, tiene relación con un incremento sustancial de la demanda, ¿no? Demanda, pues, en parte como consecuencia de las habituales dificultades económicas, por la inflación de los últimos años, por las preocupaciones geopolíticas y también porque los bancos centrales continúan en esas políticas de acumulación de oro masiva, ¿no? De preocupación cada vez mayor ante un posible futuro en el que tener la moneda soportada en oro puede ser un factor importantísimo para la estabilidad económica de un país. Pero ya no son solo los países emergentes como eran últimamente. Ahora Alemania, precisamente estos días, ha vuelto a hacer circular esta información sobre qué pasa con nuestro oro, ¿no? Qué pasa con ese oro que tenemos depositado en Estados Unidos y que en el año 2012 les pedimos auditar a los norteamericanos y nos dijeron que no. Y entonces, y ahí quedó el tema, ¿no? Y ahora se están volviendo a plantear y dicen, oye, señores, deberíamos hacer algo para auditar ese oro, que no sabemos si está, no está o qué ha pasado con él, ¿no? Claro, esto tiene un origen muy lejano, tiene un origen en la Guerra Fría, donde los norteamericanos utilizaron el argumento de que ante una posible invasión soviética de Europa, que era mejor que el oro físico lo tuvieran depositado en Estados Unidos. Y los alemanes aceptaron. Entonces, una parte fundamental de las reservas de oro de Alemania deberían estar físicamente en Estados Unidos. Ya te digo, en el año 2012 se produjo ese hecho sorprendente, ¿no? Que, bueno, es un hecho que se añadió a otros en los que la Reserva Federal Norteamericana hizo pagos a empresas chinas en lingotes de oro que cuando llegaron a China se vieron que no eran de oro, sino que tenían una capa de oro sobre tungsteno. Y aquello fue un escándalo, pero un escándalo que se tapó de una forma o de otra, y creo que sí ha generado que haya todas las especulaciones del mundo sobre qué es lo que hay o no hay en la Reserva Federal. Además del propio Elon Musk, que hizo unas declaraciones diciendo que hay que hacer una auditoría de Fort Knox porque él desconfía profundamente de lo que hay y no hay allí. Pero claro, lo que hay allí no son las reservas de oro de Estados Unidos y las de otros países también. Entonces, nadie sabe con seguridad efectivamente qué ha pasado con ese oro. O sea que Fort Knox puede estar vacío ahora mismo. No sé si vacío, pero todo es posible, todo es posible. Ay, madre mía. Me has dejado alucinado. Me has dejado alucinado de verdad. Claro, es que con todo esto que cuentas, se entiende perfectamente que los BRICS quieran sustentar sus monedas y hacer sus transacciones con algo que les dé garantías. Porque es que ahora mismo el tener dólares puede ser tener nada. Un asiento contable que no vale nada. Encima, el dólar está sustentado por su poder económico. Pero las transacciones internacionales cada vez se hacen menos en dólares y más en otras monedas. No es como hace unos años, que era prácticamente hegemónico. Se hacía el 75%, creo, en dólares, ¿puede ser? Sí. Y el resto en euros y un poquito en otras monedas. Y ahora anda por el 50%. Sí, mi idea es del 80 al 60 aproximadamente que se ha reducido. Pero claro, el peso del dólar sigue siendo fundamental y eso es difícil que cambie rápidamente, ¿no? Sabemos que a largo plazo hay una relación con el peso económico de un país, ¿no? Pero claro, siempre depende de las alternativas, de que haya alternativas suficientemente fiables y extendidas como para que ya no solo los gobiernos, sino los agentes económicos opten por una en vez de la otra, ¿no? Claro, el problema de la utilización del dólar
además de lo que hemos comentado, es el abuso por parte de Estados Unidos en la emisión de dólares, ¿no? Porque, claro, al haberse extendido tanto el uso del dólar en el mundo, pues resulta que los norteamericanos pueden imprimir dólares y el impacto inflacionario de esa nueva emisión en un 60% se lo llevan otros países, ¿no? Con lo cual, claro, ellos tienen financiación demasiado fácil a costa de los demás, claro. Claro. Esto me surge otra duda. A ver, los americanos creo que habían cuatruplicado la cantidad de dólares que existen en muy poquitos años. Ahora mismo no me acuerdo las fechas, pero vamos, no en muchos años. ¿Dónde está ese dinero? Porque ese no es como el dinero que crean los bancos, que acaba desapareciendo cuando se devuelve el crédito y todo eso. Ese es dinero que crean y que sigue. Y ese dinero no ha ido a la economía real. O sea, ese dinero no le tienen los americanos, no le tienen los europeos, no, porque con el euro ha pasado lo mismo. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, es una buena pregunta, porque en buena parte ese es el origen de la inflación que se ha producido en el mercado financiero, en bolsa, por ejemplo. Hemos estado durante muchos años con una bolsa subiendo, independientemente de las evoluciones de la economía, porque había cada vez más dinero en el mercado. Entonces, si te fijas ahora, y esto es un tema muy curioso, pero muy extendido, ¿no? Los analistas económicos muchas veces te presentan la economía de Estados Unidos y te hablan de las decisiones de los bancos centrales de una forma, digamos, contrapuesta a lo que es la economía real. Te dicen, la economía de Estados Unidos va mal. Luego, esto es un buen síntoma. Dice, ¿por qué es un buen síntoma? Porque si va mal, ya el Banco Central no va a tener que hacer políticas restrictivas, ¿no? Entonces, va a hacer políticas expansivas. Si hace políticas expansivas, esto nos viene bien porque los tipos de interés son bajos, se rentabilizan más las inversiones en bolsa y hay más dinero. Bajar los tipos de interés es echar más dinero al mercado. Es una de las dos formas de echar más dinero al mercado, ¿no? Y entonces, si hay más dinero, pues vienen más inversiones al mercado financiero. Entonces, cuanto mejor vaya la situación económica, pues peor para el mercado financiero. Es algo absurdo, pero se han acostumbrado muchos interlocutores, si te has dado cuenta al dar las noticias económicas, dicen, bueno, ha bajado el desempleo. Esto es una mala noticia. Sí, para el mercado financiero. Bueno, claro. Claro, si baja el desempleo, pues las políticas del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, pues van a ser negativas para el mercado financiero. Entonces, miran más que a la economía real, a la hora de invertir en bolsa, miran a lo que hacen los bancos centrales. Así emiten más o menos dinero, porque en los últimos años el mercado financiero se ha ido desligando de la economía real como consecuencia de esto, esta continua emisión de nuevo dinero. Uh-huh. Y no puede ser también que ese dinero haya acabado en manos de los grandes inversores y que por eso estén comprando la cantidad de pisos que están comprando, que estén comprando la cantidad de tierras que están comprando, y claro, desde luego la intervención de esta gente lo que hace es distorsionar totalmente los mercados de la vivienda, por ejemplo, porque está subiendo su precio de una manera desmesurada y se sigue vendiendo. Nosotros que seguimos en este canal un poco el tema de la vivienda, el 50% de la compraventa de viviendas en España, antes era incluso más, se hace sin hipoteca. Y el 60% de las hipotecas que se dan son para invertir, no para gente que vaya a vivir en las casas. Entonces tenemos
unas cifras desmesuradas de compraventa que no es para vivir, sino que es para hacer otras cosas y está disparatando el precio de la vivienda. ¿No puede tener ese dinero que ver en esto? Ese dinero que crea la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo y que no entra en la economía, sino que yo supongo que irá a deudores o no sé a dónde irá. Sí, en parte sí, pero claro, ese dinero acaba en parte desparramándose al conjunto de la economía, pero en parte acumulándose en los grandes inversores. Claro, cuando hablamos del mercado financiero, fundamentalmente está concentrado en los grandes inversores. Pero este es un problema de origen también, ¿no? Nosotros participamos en un estudio en la Unión Europea que nos duró, pues creo que fueron 4 años, precisamente sobre las políticas expansivas del Banco Central Europeo. El punto de partida fue muy curioso. No sé si tú te acuerdas del Plan Juncker. ¿Te suena el Plan Juncker a la salida de la crisis del 2008? Se hablaba durante años, estuvo hablando del Plan Juncker, el gran plan para impulsar las inversiones por parte de la Unión Europea y tal. Y entonces, nosotros hablando con algunos grupos empresariales y tal, pues claro, llamaba la atención el concepto de que, bueno, el Plan Juncker era una cantidad determinada, pero resulta que hay un concepto que es echar dinero al mercado al final, que es la expansión monetaria, que era pues casi 200 veces más. Y nadie hablaba de esto, ¿no? Decía, se habla en lanzar a la economía real. Se está todos los días hablando en los medios de comunicación de que la Unión Europea va a lanzar a la economía real a través de recursos presupuestarios esta cantidad que le llaman Plan Juncker. Y resulta que el Banco Central Europeo está lanzando todos los años 200 veces más supuestamente a la economía y nadie se habla de eso, ¿no? Bueno, entonces hicimos un proyecto de 3-4 años analizando este tema, ¿no? Y claro, ¿qué vimos? Pues que efectivamente hay ahí un problema de origen, que es que eso que se llama expansión monetaria, es que, digamos, los bancos centrales no juegan solo subiendo y bajando los tipos de interés, sino lanzando nuevo dinero al mercado. Esto lo hacen por distintas vías, pero fundamentalmente dando préstamos a los grandes bancos, ¿no? Dando préstamos preferenciales, ¿no? Bueno, pero claro, lo que vimos, curiosamente, dijimos, bueno, pues esto se supone que irá a la economía real, ¿no? Pero empezando a analizar las cifras, vimos que curiosamente esa es la única subvención en la que no se te pide que la destines a su destino teórico, ¿no? Es decir, si yo pido una subvención para poner en marcha una empresa, evidentemente tengo que poner en marcha a la empresa. No, aquí no. Aquí dicen, en teoría se da dinero a los bancos para que lo destinen al crédito, pues de interés general, tal, pero no les pido que lo hagan. Es decir, les doy el dinero y luego los bancos hacen con ese dinero lo que quieren, ¿no? Lo que quieren, ¿qué es? Pues si quieren lo invierten fuera de la eurozona, si quieren se lo quedan ellos, si quieren sustituyen financiación más cara por más barata, y lo que no necesitan lo destinan al crédito, que se supone que era la finalidad teórica, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como condicionarle, señores, el Banco Central os da el dinero para que lo destinéis al crédito, que yo creo que habría que hacer algo más que eso. Habría que decirles, según si esto va a crédito productivo o no, o a crédito social o no, los tipos de interés tienen que ser distintos, pero bueno, no me voy a meter en esa guerra. Es que estamos hablando de un escándalo de una dimensión impresionante. Es decir, las cantidades que se estaban destinando, esto cambia de un año a otro, a estos recursos eran cerca del 10% del PIB europeo. El 10% del PIB europeo todos los años se les entrega a estos señores para que hagan con ello lo que quieran. Si quieren. Entonces, claro, como tú has dicho, con eso ha habido dinero para todo, para inflar la bolsa, para que se alimenten los fondos de inversión, esos fondos de inversión que luego se acaban haciendo los dueños del mundo, ¿no? ¿Eso cuándo empezó? Pues empezó precisamente, existían esos fondos antes, pero con esas medidas de expansión monetaria empezaron a hacerse con todos los recursos que querían para invertir
comprárselas casi todas esas participaciones que tienen del 5, el 10% en prácticamente todas las multinacionales, etcétera. Es decir, esas grandes instituciones financieras se han financiado a cuenta de esto prácticamente como han querido, ¿no? Claro. Y es que, claro, si no tienen limitación ninguna, fíjate, leímos una noticia hace unos días que decía que en los años 80 el comprarte una casa suponía 4 años de sueldo de una persona, de término medio. Y hoy, bueno, hoy ya vemos cómo está, que no son 4, que puede llegar a 20 años de sueldo una casa en una ciudad como Madrid. Entonces, y esto, vale, son ellos que les han dado dinero a las puertas, pero también son los gobiernos que no han hecho absolutamente nada por, primero, controlar los precios, segundo, cosas que podrían hacer, segundo, por producir un bien que se supone que es, que es social y que es necesario, y han dejado que dejemos de tener acceso a un bien básico como es la vivienda, con sus políticas en favor de estos grandes Sí. fondos. Sí, yo no estoy seguro de si en otro programa contigo hablamos de este tema, ¿no? Pero nosotros sí nos hemos centrado en algún momento en esa cuestión del tratamiento constitucional del derecho a la vivienda. Claro, nos hablan del derecho a la vivienda y luego nos dicen que el derecho a la vivienda no es derecho a la vivienda, ¿no? Como hacen con el derecho al trabajo, por cierto. Pero dicen, no, derecho a la vivienda no es derecho a la vivienda, ¿no? Bueno, pero claro, esto es una cuestión fundamental. Porque claro, si realmente tuviéramos derecho a la vivienda, hay muchísimos problemas que desaparecerían, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la inflación, el tema de la ocupación, por ejemplo, ¿no? Claro, las tensiones que hay alrededor de todo ese tema no existirían si todo el mundo tiene derecho a la vivienda, ¿no? Bueno, entonces se cuestiona los tribunales nos hacen la interpretación de que derecho a la vivienda no es derecho a la vivienda, ¿no? Y el argumento que dan básicamente es que es imposible, ¿no? Bueno, la Constitución dice derecho a la vivienda, pero como eso es imposible, una interpretación lógica es que no hay derecho a la vivienda. Bueno, básicamente es esto lo que dicen, ¿no? Pero creo que además es mentira. Es mentira y claro, la forma más clara de verlo es como en los países socialistas, en los años 50 ya todo el mundo tenía derecho a la vivienda, con unos niveles productivos muy inferiores. Es decir, tenemos una capacidad productiva infinitamente superior a la necesaria para dar a todo el mundo una vivienda. Entonces, si no se garantiza el derecho a la vivienda es porque no se quiere garantizar, ¿no? Y yo creo que es una reflexión muy importante, ¿no? Exactamente. Y se dice mucho de los pisos soviéticos, pero, jolines, eran unos casoplones enormes, con calefacción gratis, o casi gratis, porque eran calefacciones, iba por barrios. Yo no sé exactamente cómo lo hacían, pero no era tú tienes tu calefacción, sino... Y lo pudieron hacer, y se pudo hacer, y todo el mundo tenía una casa, ¿vale? Horrorosas, de hormigón. Pero, coño, pero eficientes, eficaces y... Sí, porque no tienes que, para garantizar el derecho a la vivienda, no tienes que garantizar a todo el mundo un chalet. Claro. No, no es eso, ¿no? Dice, pero claro, una cosa es no garantizar un chalet y otra cosa es que el que no tenga vivienda se tenga que ir a vivir debajo de un puente, ¿no? Exactamente. Y la historia ha demostrado que se puede hacer y que en otros países se ha hecho. O sea, es interés político. Exactamente. Ay, pero bueno, en fin. ¿Ves? Es algo muy similar a lo que pasa con el derecho al trabajo, por cierto. Nos dicen, bueno, el derecho al trabajo no es derecho al trabajo. También. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque es imposible, ¿no? Entonces, una interpretación lógica es que el derecho al trabajo no es derecho al trabajo, ¿no? Pero claro, esto es mentira, ¿no? Es mentira. Ya sabemos que si se quiere, los países sobre todo los países que tienen un peso importante de empresas públicas, no tienen ningún problema en dejar el paro en paro friccional, ¿no? Y en Europa es muy claro el caso de Bielorrusia, ¿no?
muchísimos años tienes las cifras de paro más bajas en el 0,5, en el 1,5, en el 1, se han dado en Bielorrusia. ¿Por qué? Pues porque tienen un espacio para la empresa pública suficiente como para que eso les asegure una capacidad de redistribución de las cargas de trabajo para asegurar que todo el mundo tiene un trabajo. Entonces, es posible si se quiere, ¿no? Exactamente. Vi la última entrevista que le hiciste a Albert Santín y la verdad es que está muy, muy interesante. Os la recomiendo. Está en Nekai Center, en su canal de YouTube. Y sí, lo que cuenta de las fábricas de tractores y de la brutal privatización que se hizo de todos los recursos en los países del entorno de Bielorrusia cuando cayó la Unión Soviética, yo lo estaba oyendo y me recordaba a lo que pasó aquí en España en los años 90, en los primeros 90, con la privatización de Telefónica, de Endesa, de Repsol, de todo lo que se regaló. Y bueno, que se ve que cuando cayó el socialismo en la Unión Soviética pasó exactamente lo mismo. Se regaló toda la empresa pública a los oligarcas o como queramos llamarlos, o a los empresarios. Y lo que pasó son fenómenos interrelacionados, porque lo que pasó allí fue un argumento mediático importantísimo para decir, veis, la empresa pública no funciona. Por eso estos países que han basado su economía en la empresa pública no han funcionado, ¿no? Sí, y ante eso habéis hecho vosotros un análisis muy interesante de que la Unión Soviética nunca llegó a colapsar, que mantenía unos crecimientos, incluso en su momento de colapso, unos crecimientos de su economía muy superiores de los que tiene hoy España y desde luego de los que tiene la Unión Europea, que se supone que funciona como un tiro. Sí, pero que llevamos 20 años de estancamiento, ¿no? Y en el caso de Bielorrusia, a nosotros lo que más nos llamó la atención es el silencio, ¿no? Es decir, el que haya sido un fenómeno tan desconocido, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuvimos las primeras informaciones sobre Bielorrusia, nos quedábamos perplejos, ¿no? Yo creo que esto era en el año 2014 aproximadamente, ¿no? Un país en mitad de Europa, 9 millones de habitantes, industrializado, 70% de la economía en manos públicas. ¿Qué es esto, no? Y sobre todo, ¿pero cómo es posible que nadie hable de esto, no? Es decir, ¿cómo es posible, no? Es decir, de 30 años diciéndonos que eso es imposible, que eso es imposible, que eso es imposible, ya no se trata de valorar si es mejor, es peor, tal, pero, joder, ¿cómo es posible que no haya cientos o miles de economistas desplazándose a Bielorrusia a ver cómo es posible que todo lo que estamos diciendo sea mentira porque aquí hay un país que funciona con un 70% de la economía pública, ¿no? Y yo hice con mi familia un viaje expresamente a Bielorrusia para ver si ese país existía o era una mentira inventada por alguien, ¿no? Porque, pero ¿cómo es posible, no? Porque incluso en el ámbito político, ¿no? Porque tú ves en todo lo que ha sido la izquierda en estos 30 años, ¿no? Los grupos de izquierda, ¿no? Pues las referencias internacionales, pues Cuba, Venezuela, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que Cuba y Venezuela es una solidaridad que está muy bien, pero no te compromete a nada. Porque claro, es otro entorno, son países en desarrollo, claro, lo nuestro es otra cosa. Pero claro, si empiezas a ponerle a la gente delante el caso de un país de 9 millones de habitantes industrializado en mitad de Europa con ese tipo de economía, dices, esto es otra cosa, esto es serio. ¿Por qué es posible ahí y no es posible aquí, ¿no? Es decir, el compromiso es mucho mayor, ¿no? Además de las interrelaciones geopolíticas. Tal. Entonces, ese tipo de solidaridad con entornos lejanos a mí últimamente tiende a resultarme un tanto sospechosa, ¿no? Sospechosa. No, sí, desde luego Bielorrusia lo que nos demuestra es que otra manera de hacer las cosas es posible e incluso que otro mundo es posible. Por eso quizás la ocultación y por eso las revoluciones de colores que intentan y por eso todo lo que
todo lo que se está haciendo contra Bielorrusia. Entonces, ahora, ya que estamos en esa zona del mundo, yo quería preguntarte por el tema Rusia, Ucrania. Esto lo hemos tocado en más canales, digo en más canales, en más programas, pero como es un tema de rabiosa actualidad y muy interesante, pues parece que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia se han paralizado, ¿no? Que hay problemas, digamos, que ya no... ¿Qué está pasando ahí? Bueno, vamos a ver. Hay un primer factor, que es la forma de gestionar la política y sobre todo la política internacional por parte de Donald Trump, ¿no? Es un factor personal, ¿no? Pero bueno, que es una constante contradicción y un constante cambio de una semana a otra, ¿no? Y dice una semana blanco, la semana siguiente negro, la otra vuelve a decir blanco, etcétera, ¿no? Claro, partiendo de esa forma de gestionar la política, estamos, como suele ser habitual en el trumpismo, ante una serie de contradicciones de intereses, probablemente en su entorno más cercano y en los grupos que le apoyan, entre los que están dispuestos a un acercamiento estructural a Rusia y los que no. Bueno, si interpretamos lo que es la forma habitual de actuar del trumpismo, ¿no? Y esto nos llevaría a interpretar que Trump lo que está haciendo es, pues, intentando constantemente dar un paso, pero luego rectificar, haciendo declaraciones en otro sentido para tranquilizar a otro sector, para cuando ya se tranquiliza, vuelvo al contexto original, es decir, una gestión mediática constante, ¿no? Pero que vaya tranquilizando y poniendo nervioso sucesivamente a todo el mundo, pero evitando que nadie estalle, ¿no? Es decir, en este segundo mandato todos pensábamos que Trump estaba más fuerte, porque ahora controla su partido y antes no, porque controla por lo menos durante 2 años las 2 cámaras, pero vemos que no lo suficiente como para decir quiero hacer esto y lo hago, ¿no? No. Es decir, un día quiero hacer esto, a ver cómo se reacciona, si hay que al día siguiente tirar para el otro lado, pues tiro para el otro lado, hago declaraciones contradictorias, mareo a todo el mundo y al final intento poco a poco avanzar en la dirección en la que quiero avanzar. Yo creo que eso es básicamente la estrategia del trumpismo, pero claro, tenemos que ver que ahí hay un mar de fondo que es claramente contradictorio con lo que está haciendo en Oriente Medio. Y esto nosotros ya lo dijimos antes de que ganara las elecciones, ya durante la campaña, ¿no? Esa contradicción de fondo iba a tener que resolverla, porque es imposible llegar a acuerdos estratégicos como parece que pretende con Rusia y con China para el conjunto del mundo, digamos, y a la vez seguir las estrategias de Israel en unas estrategias tan belicistas, sobre todo contra Irán. Claro, Rusia y China están en una relación con Irán que no es la de hace 4 años. El mundo no es el que era en el primer mandato de Trump. Ahora la relación entre los países emergentes está mucho más consolidada y Irán no es una pieza cualquiera dentro del mundo emergente. Claro, someter a Irán por parte de Estados Unidos es hacerse con el control de Oriente Medio. Y hacerse con el control de Oriente Medio no es una zona cualquiera, ni geográficamente, ni desde el punto de vista de recursos, etcétera. Es decir, sería un golpe quizás definitivo para el proyecto de los países emergentes. Proyecto de mundo multipolar, etcétera, ¿no? Con lo cual, Rusia y China no van a admitir en ningún caso el sometimiento de Irán. Y una estrategia agresiva contra Irán es incompatible con una estrategia de llegar a acuerdos con Rusia y con China, salvo que sea una estrategia aparentemente agresiva, que esto en el caso de Donald Trump no hay que descartarlo nunca. Sí, que digamos sea agresivo para alcanzar acuerdos o para tranquilizar a un determinado sector mientras llego a acuerdos en otra dirección. Vaya, a saber, ¿no? Pero claro, ya ha dado pasos muy serios, como es los bombardeos de Yemen, y el dar marcha atrás o aceptar
que Israel dé marcha atrás en el acuerdo de alto el fuego con Hamas. Claro. Fíjate, con lo de Yemen, me han venido a la cabeza las filtraciones estas de que metieron a un periodista en un chat donde estaban planeando los ataques y todo eso. Eso me dejó alucinado. Pero bueno, no merece más comentario, ¿no? Yo creo que probablemente le metieron adrede para comentarlo, pero eso me lo ha recordado. Y respecto a Irán, la ruta de la seda esta china que está haciendo con billones, con B, de dólares de inversión para tener una ruta terrestre, claro, eso refuerza muchísimo la alianza de todos estos países, ¿no? Y sobre todo limita su dependencia de Estados Unidos. Estados Unidos perdería totalmente el control o perdería mucho del control que tiene en esa zona del mundo. Entonces, por ahí yo entiendo que las preocupaciones de Estados Unidos deberían de estar en otro lado y no en Rusia y Ucrania. Pero no lo sé. Yo la verdad es que Trump y bueno, Estados Unidos en general no entiendo mucho su política exterior más allá de la intimidación que siempre intentan ejercer, ¿no? ¿Cuál crees tú que es? O sea, el mundo está cambiando, el mundo va a cambiar y yo creo que Estados Unidos se va a quedar fuera como no se ponga las pilas. Bueno, vamos a ver, en teoría lo que pretende el trumpismo sería de alguna forma adaptarse al mundo multipolar, aceptando como interlocutores a Rusia y a China, pactando la evolución hacia ese mundo multipolar con ellos y dentro de ese mundo multipolar fortaleciendo el polo Estados Unidos, fortaleciéndolo primero económicamente, reconstruyendo su economía y fortaleciéndolo en sus relaciones con el entorno de alguna forma. Y esta es otra gran duda, ¿no? Porque hasta ahora se pensaba que ese fortalecimiento iba a ser por la vía de influencia, pero claro, ahora nos ha saltado con un fortalecimiento, digamos, geográfico, quizás expansionista, ¿no? Con respecto a Canadá, Groenlandia, etcétera, ¿no? Pero, en definitiva, sí parece que el enfoque del trumpismo es ese. Hacer América grande otra vez, en ese concepto, dentro de un mundo multipolar del que ya no podemos ser los dueños, ¿no? Y claro, lo que chirría en todo eso es Oriente Medio. Oriente Medio, pero claro, eso hay que relacionarlo con el peso que los sectores, vamos a decir, cercanos al sionismo, con simpatías sionistas, tienen en Estados Unidos. Es decir, nosotros queremos hacer América grande de nuevo, tenemos este plan, pero tenemos que contemporizar con este lobby porque tiene un peso impresionante en Estados Unidos y en nosotros mismos, de alguna forma, ¿no? Claro, de todas maneras, yo Europa y Estados Unidos no les veo futuro, pero más por... Claro, le han dejado las manos libres a la empresa privada y la empresa privada ni tiene patria ni nada, solo tiene intereses económicos. Vemos cómo se está desindustrializando toda Europa, como se desindustrializó España en los años 80-90. Vemos como Estados Unidos también, o sea, que a determinada empresa le interesa más producir en Marruecos, se va a Marruecos, que le interesa más producir en China, se va a China. No hay intereses nacionales y los gobiernos dejan hacer a estas multinacionales, a estas grandes empresas, lo que les dé la gana. Y a mi modo de ver nos están mandando a la mierda a todos. Mira, el otro día tuve una entrevista con Ana de Blas, que es una periodista que ha hecho un trabajo en el libro Democracia Walk, que le tengo ahí, sobre trabajo. De 2022 a 2023 se perdieron 30.000 puestos de trabajo en España en el sector primario.
que eso no se justifica con avances tecnológicos ni con nada, eso es desproducción. Leímos el otro día un artículo sobre la subida de precios de los huevos y explicaban diferentes cosas. Decían que Francia ya no tiene la capacidad para producir los huevos que consumen sus habitantes, que España había perdido una capacidad de producción, no sé si eran 150.000 huevos al día, o sea, una auténtica barbaridad. Era un artículo del País. Y dices, es que nos estamos yendo a la mierda, porque una base para mantener las capacidades de un país es mantener su capacidad productiva en alimentos, su capacidad productiva en industria, su capacidad productiva... Vamos, coño, generar las cosas que necesitamos. Si dejamos de generarlas, vale, las obtendremos de fuera más baratas, pero perdemos todo nuestro potencial. Llegará un momento en que no podamos comprarlas. No sé. Sí, yo creo que cuando has comenzado, yo creo que has dado la clave, ¿no? Que el otro día nos comentaba un conocido, claro, es que hablando de, bueno, de una serie de problemas, es que es el capitalismo, ¿no? Una respuesta habitual. Bueno, el capitalismo o no, porque, por ejemplo, en los países emergentes hay también capitalismo, pero es un capitalismo sometido a los poderes públicos, sometido a los gobiernos, ¿no? Y esta es la cuestión clave. Es decir, el servilismo, tú lo has comentado, el servilismo frente a los intereses empresariales, ¿no? Que no es de ahora, sino yo creo que fundamentalmente a partir de la crisis de los 70 se genera un importante nerviosismo por la crisis económica, por la falta de beneficios empresariales, un importante nerviosismo en las corporaciones y se desatan una serie de mecanismos que han ido destruyendo progresivamente Europa y Estados Unidos a todos los niveles. Porque, claro, el hundimiento demográfico es también un producto de esto. Es decir, de esa situación de nerviosismo por los beneficios empresariales que se dedican a lanzar a las mujeres al mercado de trabajo, ya digo, no repartiendo trabajo, sino echándoles encima 40-45 horas semanales, no repartiendo el trabajo entre hombres y mujeres, sino añadiéndoles ese trabajo, una carga de trabajo claramente incompatible con tener hijos, ¿no? Con tener hijos. Y entonces las tasas de natalidad se hundieron inmediatamente, ¿no? Y nuestra clase política calladísima, ¿no? Silencio total, porque era interés empresarial, ¿no? Entonces, todas las dinámicas que se han gestionado a partir de entonces, el hundimiento demográfico, luego, claro, cuando en los años 90 termina ese flujo de incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, pues ahora, como solo sabemos vivir de mano de obra barata, pues más mano de obra barata ahora del extranjero, ¿no? También esa dinámica, intereses empresariales, ¿no? Bueno, el endeudamiento, pues bueno, la economía no chuta, bueno, venga, endeudamiento. Oye, que esto a largo plazo nos va a generar un problema, es igual, a corto plazo, y hemos ido resolviendo todos los problemas a corto plazo, haciendo cada vez mayores los problemas de largo plazo, ¿no? Pero efectivamente, en el fondo está ese servilismo a unos poderes empresariales que, claro, cuando ponen en marcha estas dinámicas, como controlan los medios de comunicación, los visten de lo que sea, ¿no? Incorporación de las mujeres al trabajo como mano de obra barata, pues lo venden de feminismo, ¿no? Y ponen, es decir, ha sido una constante durante estos 40 años terrible, ¿no? Y claro, un importante factor detrás de esto ha sido ese famoso concepto del partido único, claro, porque la desaparición de una oposición real que sea capaz de decir, oye, señores, está pasando esto no puede ser, y vamos a enfrentarnos no en cositas, no en si subimos o bajamos un impuestito, no, sino vamos a las cuestiones de fondo, ¿no? Claro, y las cuestiones de fondo es que al fin y al cabo es el futuro del país. Ayer decía uno de los oyentes del canal, en uno de los directos, decía, claro, es que dentro de nada va a haber más jubilados que cotizantes. Entonces va a ser insostenible las pensiones. Y yo pienso, digo, a ver, no son los cotizantes lo que hace sostenible las pensiones o no. Lo que hace sostenible las pensiones y nuestro modo de vida es la capacidad que tengamos como país
de producir los bienes que necesitamos. Claro. Entonces, claro, y se está produciendo un destrozo del sector primario. Se produjo un destrozo del sector industrial hace décadas. Entonces, claro que no vamos a poder mantener las pensiones, pero por acciones y decisiones políticas y no porque en realidad no podamos. Si ahora mismo, coño, 10 personas pueden dar de comer sin ningún problema a 10.000, o sea, igual producir ropa, igual producir teléfonos, igual, o sea, pocos trabajadores pueden mantener sin ningún problema a muchas personas. Pero claro, eso no interesa. No sé por qué no interesa, pero no interesa. Hombre, ahí hay una cuestión de fondo, porque claro, ese discurso de la insostenibilidad de las pensiones, llevamos 40 años con él. 40 años. Y claro, es un discurso muy directamente alimentado por las entidades financieras para que invertamos en fondos privados, claro. Fondos privados que gestionan ellos, ¿no? Pero bueno, incluso las previsiones más catastrofistas hablan de que habría que incrementar varios puntos, de acuerdo con las curvas demográficas, varios puntos sobre PIB, lo que dedicamos a pensiones, pero eso nos situaría en los niveles que tienen ahora Italia o Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos, y además que sabiendo que es algo temporal, porque tiene que ver con ese periodo durante el cual la pirámide demográfica está en esa situación, puede ser 20 años si se quiere, ¿no? Entonces, no, es un absurdo, evidentemente. No son insostenibles, claro, que si empezamos a tomar medidas como el rearme a costa de las pensiones, pues entonces sí. Claro. Mira, el AIREF sacó antes de ayer el informe sobre las pensiones y sí, decía el 3,5% de... Coño. Vamos, que sí, iba por donde tú dices en su valoración, que en 2050 las pensiones serían totalmente sostenibles en cuanto a gasto. O sea que sí. Luego te quería preguntar, bueno, no sé cómo vas de tiempo, porque llevamos ya 1 hora. Bueno, yo creo que sí es bueno que no pasemos de la 1:15 por lo menos para dejar temas para la siguiente, ¿no? Pero bueno. Temas siempre hay, Adrián. Por eso. Por desgracia, temas va a haber sin ningún lugar a dudas. Yo quería, sobre este belicismo, que es evidente que si aumenta el gasto en defensa, va a aumentar el gasto, va a disminuir el gasto social. Eso es evidente. Pero... No necesariamente. No necesariamente. No. Vamos a ver. Aumentar el gasto de defensa de forma inmediata o de forma retardada si se hace a través de deuda, pero puede derivar en reducir gasto social, aumentar impuestos o inflación. Evidentemente lo pagamos los ciudadanos, pero no tiene que ser necesariamente por reducción de gasto social, ¿no? Claro, pero claro, sí, claro. De una de las 3 formas. O aumento de deuda también, claro. Sí, pero el aumento de deuda al final significa retrasar las consecuencias, ¿no? El aumento a la hora de devolver la deuda, pues va a haber que hacerlo o con aumento de impuestos, o con reducción de gasto, o con inflación, si se financia monetariamente, por ejemplo. Claro. Oye, otra duda sobre Macron, que dijo que estaba el escudo nuclear francés para defendernos a todos de los rusos. Yo, las bombas nucleares francesas tienen muchísimos años y no han desarrollado nueva tecnología, ¿no? El armamento nuclear caduca, que está obsoleto, seguro que estará obsoleto, pero las bombas nucleares caducan o... Es que yo no sé bien, vosotros habéis estudiado este tema de qué pasa con el armamento nuclear de estos países que no han desarrollado nuevas tecnologías desde hace, pues yo qué sé, las pruebas francesas en Mururoa fueron cuando yo era niño.
Bueno, pero ya hace muchos años que no se hacen, que nadie hace pruebas, ¿no? Claro. Se llegó a un acuerdo para que, bueno, hacen simulaciones por ordenador, etcétera, ¿no? Pero no hacen pruebas reales, ¿no? Eh, Vamos a ver, hay que suponer que las potencias nucleares intentarán mantener vivos los arsenales nucleares de una u otra forma, ¿no? Sí es cierto que en algunos casos son arsenales muy antiguos, ¿no? Pero yo creo que son más que vamos a ver, la capacidad explosiva del material, que supongo que eso lo cuidarán, eso afectará pues a la velocidad de los misiles, al tiempo que tarden en llegar a su destino, a la precisión, a los instrumentos de geolocalización, etcétera, ¿no? Supongo que será el mayor impacto del retraso. No creo que lleguen al nivel de que digamos su capacidad explosiva haya desaparecido. No creo, ¿no? Pero bueno, tampoco puedo garantizarlo, por supuesto, ¿no? Claro, la capacidad nuclear de Francia pues es ridícula comparada pues con Estados Unidos, con Rusia o incluso con la de China, por ejemplo, ¿no? Pero claro, habiendo capacidad nuclear siempre es algo respetable. Siempre es algo respetable, ¿no? Porque por muchos recursos de interceptación que tengan los otros países, pues claro, el riesgo de que alguien te pueda meter en tu territorio, aunque sea de forma inesperada, aunque tenga muy pocas posibilidades y tal, pero un misil nuclear, pues siempre es algo respetable, digamos. Hombre, Respetable. te borra una ciudad del mapa, eso desde luego. Eso sin el menor lugar a dudas. Pues nada, Adrián, dejamos el resto de temas, si te parece, Muy bien. para otra ocasión y agradecidísimo de que hayas estado con nosotros una vez más y que siempre vas a ser bienvenido aquí a nuestro canal, desde luego. Bueno, ya sabes, yo, Javier, estoy encantado contigo y cuando quieras continuamos con otros temas. Venga, perfecto, Estupendo. muchísimas Vale, gracias. pues un saludo a todos. Venga. Y nada, vosotros, pues un placer. Habéis estado muy activos en el chat. Y un día tenemos que hacer un preguntas y respuestas de la gente. Que aquí la gente se hila muy fino, ¿eh? Hila muy fino. Nada, venga, gente.